Hola cafeteros, bienvenidos a esta fotografía sonora del diario de un turista de la cafetera en La Habana, Cuba. Bueno, en primer lugar os agradezco muchísimo los mensajes, yo os echo mucho de menos también, sé que vosotros igualmente, esto se agradece mucho cuando uno está en la distancia y es verdad que es un privilegio poder asistir a un momento histórico como este en la isla, pero también es verdad que es agotador porque además uno se sale de las rutinas. Ya le he enviado una foto a Menudo Tiarro por Twitter. Hay un rincón donde Sí, ese Menudo Tiarro. Y ya veréis por mi cara que no tengo edad para esto. Y no es broma, es absolutamente cierto. Pero bueno, os cuento un poco cuál es mi rutina para que veáis cuál es la idea sobre estos días. Estoy intentando visitar La Habana, conocer sitios poco abiertos a los extranjeros, y estoy intentando hablar con mucha gente. Me estoy relacionando mucho además con gente diferente, de diferentes estratos sociales, diferentes edades, hablando con gente joven que está haciendo cosas, gente que bulle, que irrumpe, tratando de observar también desde dentro cómo es la sociedad cubana, qué es lo que anhela, qué expectativas tienen. No estoy sacando testimonios de cubanos, que alguno de vosotros me lo habéis pedido, porque aquí provoca una cierta inquietud la relación con los medios y yo aquí estoy de turismo, no puedo hacer eso. Y además no quiero meter a nadie en problemas tampoco, ¿no? Pero así la gente se está expresando mucho más cómodamente conmigo y algunos de los comentarios son muy sinceros y muy abiertos, ¿no? Y de entre las conclusiones que he extraído esta semana, Cuba vive con normalidad el fallecimiento de Castro. Esto me lo habéis preguntado y es verdad, llevaba ya tiempo fuera de la primera línea y esto hace que observen con una cierta normalidad lo que ha ocurrido, ¿no? Hay inquietud, eso sí, más que por su muerte, por los cambios que se intuyen pueden llegar desde Estados Unidos con la victoria de Trump. No se esperan cambios muy importantes porque los cambios ya los había introducido Raúl, eso en lo que a transformaciones internas se refieren, ¿no? Esto me lo repiten constantemente, me dicen, mira, la gente ya ha accedido a teléfonos móviles, puede salir del país, pueden salir si tienen recursos para hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero dicen, hay internet, esto es muy dificultoso, por cierto, enviar este audio me lleva muchísimo tiempo porque hay internet de bajada, pero prácticamente no hay internet de subida, ¿no? Y además se paga por horas, es complicado, no es nada fácil. La gente, para que os hagáis una idea, hay algunos puntos de acceso en algunos parques y la gente se las ingenia de todas las formas posibles para conectarse, ¿no? Pero como digo, la sociedad está observando ya unos cambios desde hace algunos años. Incluso ha emergido una figura que es la del emprendedor y que va abriendo pequeños proyectos, pequeños negocios, ¿no? Hay curiosamente un reconocimiento de la figura de Castro muy orgulloso, incluso quienes le critican se sienten un poco huérfanos, ¿no? Hasta algunos críticos con los que he hablado me dicen, y esto me lo repiten bastante, ojo, que criticar a Castro no significa ni de lejos apoyar a los de Miami, que eso sí que han traicionado al pueblo cubano, esto te lo dicen constantemente, ¿no? Y esto me sorprende mucho. También hay una Cuba muy joven que está huyendo por salir adelante, preparada, que ve el mundo por televisión, por internet, que viaja, que quiere tener más comodidades, gente incluso que ha estudiado en el extranjero, que piensa que hay que cambiar cosas, pero especialmente abrirse. Y esa ebullición se nota en esas pequeñas empresitas que surgen, en esos proyectos restaurantes y otros pequeños proyectos de naturaleza así emprendedora, ¿no? Luego pocos confían en que vaya a haber grandes cambios porque los que gobiernan el país son muy mayores, ¿no? Y me decía un cubano muy ingeniosamente, ¿cómo va a cambiar algún anciano si a mi abuelita se le hace un mundo cada vez que le digo que hay que remodelar la cocina, ¿no? Estuve en un hospital también, esto me lo habíais pedido, y ayer me metí a conocer a un hospital por dentro. Uno de los de verdad, de los que usan los cubanos del extrarradio, ¿no? Para empezar hay que entender que Cuba tiene una política sanitaria que es exitosa en términos sociales en comparación con los países de alrededor, que es con lo que hay que compararlo, ¿no? Y sus índices son indiscutiblemente buenos en mortalidad infantil, en esperanza de vida, pero también, creedme que las instalaciones no son, digamos, atractivas. Buenos días, Fernando, desde una isla a otra isla, desde Gran Canaria a Cuba. Bueno, uno no deja de pensar de que os ha hecho la idea de que el que haya durado tanto el movimiento de Fidel Castro o el régimen castrista se debe un poco a Estados Unidos. Y se debe poco a Estados Unidos porque encontró en él un enemigo común, adecuado a cada uno de los tiempos. En un momento dado encontró a la Unión Soviética, en otro momento dado
el surgimiento de del contexto socialista en Latinoamérica, y que por eso haya perdurado tanto este régimen. Puede pecar un poquito de simplista, se puede pecar un poco de ser muy concreto, pero tengo la sensación de que la culpa entre comillas, de que haya durado tanto ha sido Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiese bloqueado nada, no hubiese hecho nada y lo hubiese convertido como un socio o un cliente más, ¿no? Como ha contenido a casi toda América Latina, hubiese controlado muchísimo más los destinos de Cuba, ¿no? Lo hubiese podido haber convertido en un Puerto Rico, una especie de Estado libre asociado, o hubiese controlado sobre todo los destinos de la democracia, entre comillas, ¿no? Como ha hecho con toda América Latina. Tengo esa sensación. Igual me equivoco, igual no. Espero que este formato pues se repita, sobre todo con momentos concretos, ¿no? Para la cafetera es un placer tener este tipo de experiencias, y para ti pues ni me imagino. Un abrazo de Gran Canaria. Muchas gracias, Sark. Sí, me gusta mucho el formato. Creo que además es muy útil poder tomar la atención directamente a noticias de actualidad como esta, y sobre todo que nos permiten hacernos un retrato más preciso, una foto real de lo que de verdad está ocurriendo por el mundo, ¿no? Y en esto, mira, déjame que haga una reflexión, porque esto a qué te refieres. Es verdad que el bloqueo frena absolutamente la subsistencia de los cubanos, pero también es cierto, o lo ha hecho en el pasado, pero también es cierto que sirve de parapeto para muchas otras cosas, ¿no? La economía, por ejemplo, es muy subsidiaria de la ayuda exterior, no hay un tejido que ayude al desarrollo, y eso complica mucho la supervivencia, no ya la prosperidad, ¿no? Sino la propia supervivencia. Fernando, nada, me alegra saber que estamos más o menos en igualdad de horarios. Y nada, hoy está oyendo tu blog tu diario del viajero, ya sé, vamos, que estás en Cuba, obviamente, y nada, me ha llamado la atención de lo que dices de que has llegado a Cuba y como que te sientes en casa, ¿no? Pues eso me pasó a mí cuando llegué hace 4 años a Colombia. Y eso me lleva a la reflexión, no sé si te lo he comentado algunas veces, que no entiendo por qué España está dando tanto de lado a Latinoamérica y está fijándose tanto en Europa. Obviamente somos miembros de la Comunidad Europea y nos tenemos que fijar en Europa, ¿no? Pero no sé, yo siempre he dicho que tengo muchísimo más en común con cualquier persona en cualquier país de Latinoamérica que con un alemán, un francés, hasta incluso un italiano, y en eso nos parecemos no mucho más, pero sobre todo con los países nórdicos no me identifico absolutamente nada, con lo cual pues eso, la reflexión es que deberíamos más tender puentes hacia Latinoamérica que los que estamos tendiendo hacia otras partes del mundo. Nada, Fernando, que disfrutes de tu viaje y que Latinoamérica es una grandísima tierra con sus problemas y sus virtudes. Así que nada, a disfrutar del viaje. Un abrazo, Fernando. Esto me parece muy interesante, Julius, porque precisamente ayer estuve cenando con unos chicos jóvenes de aquí, de los que hacen cosas, que trabajan en cosas relacionadas con el turismo, y me hacían una observación muy parecida, ¿no? ¿Cómo es posible que España haya estado tan ausente de todo lo que está ocurriendo en Cuba? En esto indiscutiblemente se puede señalar a un responsable, que fue Aznar, ¿no? Que fue quien marcó unas líneas europeas, empujó a otros países a tragar con ellas de relación con Cuba, basadas básicamente en los prejuicios, en la mitología, en los fantasmas de la derecha, y eso provocó muchísimo alejamiento, que en el caso español se solucionó un poco con la etapa de Zapatero, pero que después Margallo terminó de desplomar, ¿no? Un fracaso de política que nos ha alejado muchísimo de Cuba. Por cierto, esa misma agenda europea cubana de Aznar va a quedar ahora derogada el próximo día 12 con el nuevo acuerdo de relaciones de la Unión Europea con Cuba, que se va a aprobar, y que es una enmienda a la totalidad de la política del PP hacia la isla, pero como en España al Partido Popular nadie le critica nada. Pero, en fin, bueno, es un poco el clima que se respira. Escucho las crónicas de Fernando desde La Habana, de sitios que me son muy familiares. Y es tanta compañía en estos momentos oírte. Un abrazo. Muchas gracias, Enrique. Sé que estás pasando un momento difícil. Te intenté llamar desde aquí cuando tuve acceso a un teléfono. Ya verías la llamada perdida. Y te envío un abrazo muy fuerte. Los problemas de nuestros oyentes son nuestros problemas, así que mucho ánimo de corazón. Y con esto me despido de vosotros. Hoy vuelvo ya para Madrid y el lunes me reincorporo al trabajo, así que podremos hablar tranquilamente ya de todo. Si estás escuchando esto, no estás solo. Soy Fernando Berlín, desde La Habana, con cariño.